Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias Noemí, muchas gracias Fabiana, muchas gracias Gustavo, que fueron los que me invitaron a esta charla. Antes de empezar, querría con emoción recordar a mi maestro Adolfo Ruiz Díaz, que en esta misma aula, hace la friolera de 34 años, nos invitaba, cuando fuimos a Introducción a la Literatura, dijo, vamos a tener 3 clases semanales. Las 2 primeras, que eran, supónganse, el lunes y el miércoles, son obligatorias. La del viernes, venga el que quiera, porque ahí vamos a hablar de literatura. Y lo que hacíamos era hablar libremente, y ahí hablamos de Borges, hablamos de Cortázar, hablamos de todas las cosas que importaban. Y querría denunciar acá un engaño que nos ha hecho Gustavo antes de empezar, cuando dijo que iba a ser frívolo. Creo que él, en su, para mí, magnífica conferencia, que seguí con enorme atención, hizo algo muy notable, que es desmontar las mentiras. Porque en el fondo hay mentiras que se crean y se transforman en verdades. Y cada tanto tiene que venir alguien y de alguna manera correr ciertos velos y mostrar que ciertas cosas que muchos creen no son ciertas. Y como vivimos en general rodeados de mentiras, está bueno cuando alguien hace esas operaciones y las desmonta. Y yo, para sumarme y de alguna manera contribuir a tu estudio, voy a contar una anécdota personal de mi encuentro con Borges en 1984, porque tiene que estar por ahí. Yo le pregunté en un determinado momento, habíamos estado un rato hablando, y yo en un determinado momento le pregunto, dígame Borges, ¿qué gusto tiene el ajenjo? Porque yo había leído, no sé si vos lo has detectado, que había algún lugar donde él hablaba del ajenjo. Y entonces se sorprende, me dice, mire, es como la verdad es que es como una menta, etcétera. Me dice, ¿pero usted por qué me pregunta eso? Dice, no, yo le pregunto, le digo, pues estoy leyendo una novela que es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, y el personaje, que es un alcohólico, permanentemente se embriaga con ajenjo. Me dice, qué bien. Dice, ¿y a usted qué le parece esa novela? Le digo, me parece muy buena, le digo yo, pero la verdad que me aburre un poco. Y se le demudó la cara. Y me dice, no, mire, joven, usted está muy equivocado. Dice, el único deber de una novela es entretener al lector. Dice, si a usted no lo entretiene, no le puede parecer muy buena. Un día antes, yo había estado con Ricardo Piglia, que creo que es uno de los grandes lectores de Borges que ha tenido la Argentina, y Piglia me alentó y me dijo, anda, velo al viejo, porque quizás sea el único hombre que sabe lo que es la literatura en la Argentina. Y Piglia había escrito por ahí que el verdadero escritor es quien quiere saber qué es la literatura. Bueno, vamos a Borges ahora. El tan mentado doctorado honoris causa que Borges recibió en la Universidad de Cuyo se me ha cruzado a lo largo de los años de muy inesperados modos. En ese entramado de pistas que se desplegó azarosamente ante mí, he ido encontrando correspondencias sugestivas y las he perseguido hasta hoy. Intentaré en los minutos que siguen exponerlas y compartirlas con ustedes. He coleccionado alusiones, documentos, testimonios, fotos, recortes, y hoy siento que a 60 años de aquel hecho sobresaliente de la cultura de Mendoza, vale la pena darles un orden y aceptar que en su desorden residen entrañables señales de la vida del escritor, cuya celebridad transforma aquellas jornadas en historia literaria. Quizás debamos situarnos en el lejano 1956 y valorar lo que ese gesto universitario de reconocimiento significó en al menos 2 aspectos simultáneos. Por un lado, el personal de Borges, y por otro, el político, por las difíciles circunstancias que vivía la Argentina en aquellos años de la caída del peronismo y el singular papel que cumplía Borges como intelectual en la vida cultural de entonces. Imaginemos una escena que probablemente sucedió así. Adolfo Bioy Casares camina entre paredes forradas de libros en su departamento de la calle Posadas 1650 y se cruza sin decir palabra con su mujer, Silvina Ocampo.
Se sienta en un cómodo sillón frente a su escritorio y saca un cuaderno donde lleva un diario. Escribe en una página en blanco, con letra prolija, una de las entradas de 1956. Cito: viernes 27 de abril. Borges está en Mendoza, llega el martes. Cierra el cuaderno pensativo, sin imaginar que después de su muerte esos escritos serán publicados en 2006 bajo el lacónico título de Borges. El grueso volumen registra con arbitraria minuciosidad la amistad de los escritores desde 1931 hasta 1986, cuando muere Borges, pero hoy seguirá con sus anotaciones hasta 1989. Hay una entrada más del diario que interesa para nuestro recuerdo de hoy. Martes 1 de mayo. Me levanto temprano para buscar a Borges, que llega de Mendoza. Tanto él como su madre parecen muy conmovidos porque Silvina y yo hemos ido a esperarlos. Me dice que en Mendoza, como en Tucumán, en Santiago del Estero, en Córdoba y aún en Peguajó, es inevitable que un joven se le acerque a uno y le pregunte con expresión intensa: ¿no cree usted que el escritor no debe resignarse a repetir la nota cosmopolita, sino que debe bucear en lo regional? Dice también que oyó la palabra cajonario por de cajón. Nada agrega Bioy de los motivos del viaje a Mendoza. Solo la alusión al explícito rechazo de ambos a la pasión regional de los jóvenes provincianos y la curiosidad lingüística del uso de una palabra que lo asombra, cajonario. Sin embargo, el viaje al que alude el autor de La invención de Morel tiene fuertes ecos, no solo para la historia cultural de Mendoza, sino también de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras y en la vida del propio Borges. Quizás valga la pena recordar un antecedente de este episodio de 1956, pues pone en contacto a Borges con los inicios de nuestra universidad. Edmundo Correas, rector fundador de la Casa de Altos Estudios, ha contado que para la puesta en marcha de la institución, ahí a fines de los 30, debió buscar docentes en el resto del país y el extranjero. Para Filosofía y Letras lo asesoraron, según sus recuerdos, Ricardo Rojas, Ricardo Levene, Coriolano Alberini, Carlos Ibarguren, Rafael Alberto Arrieta y José Orida. Rememora Correas, en 1987, en su artículo Borges y la Universidad Nacional de Cuyo, publicado en la revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, que Orida y Rojas le recomendaron a Jorge Luis Borges. Se reunió con el posible postulante en el City Hotel de Buenos Aires y ofreció al escritor 300 pesos para encargarse de la cátedra de literatura española. La respuesta fue: es mucho, porque aquí solamente gano 180 en una biblioteca municipal. Aclaro que lo que voy a pasar son algunas fotos para ver algunas cosas, ¿no? Esa es la famosa biblioteca municipal. Pero no puedo aceptar, no soy catedrático, no sé hablar, apenas escribo algunas cosas insignificantes. Correas insistió, incluso agregó el ofrecimiento de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana para hacer más tentadora la oferta en lo monetario. Pero Borges se mantuvo firme y replicó que con seguridad los alumnos lo silbarían. El rector le recordó que Boileau argumentaba que cuando se concibe fácilmente se expresa con facilidad. Yo le diría a Boileau, sentenció Borges, que macanea, que más de un sabio ha tenido que ampararse en las letras para dar a conocer su sabiduría. Correas no se dio por vencido y le ofreció hacer el ensayo de viajar a Mendoza y disertar sobre un tema que él eligiera. Borges le confesó que no conocía la provincia y ante el ofrecimiento de pasaje en avión o en ferrocarril, medio que le sugirió el rector, deslizó con sello inconfundible. Creo, respondió Borges sonriente, que el paisaje no es muy variado. Unas veces se ven 4 vacas y un caballo y otras veces 4 caballos y una vaca. De las dos anécdotas, la de Bioy y la de Edmundo Correas, se pueden rescatar algunos datos. Hacia 1940 Borges no conocía Mendoza, tenía dificultades para hablar en público y trabajaba en una biblioteca municipal.
16 años después, siendo ya un notable conferenciante, viajó a Mendoza acompañado de su madre, doña Leonora Acevedo, quien por entonces intensificaba su tarea de colaboradora del creador, pues los médicos por aquel tiempo le habían recomendado no leer ni escribir por los problemas de vista que se le habían agravado, llevándolo a una casi plena ceguera. No es casual, me animo a adelantar, que en el muy conocido volumen de obras completas de Borges de Editorial MC, el grueso tomo verde que se publicara por primera vez en 1974 y en el que tantos hemos leído sus obras, en la solapa de la contratapa se lea: en 1956 recibió el primer Premio Nacional de Literatura y ese mismo año la Universidad de Cuyo lo designó doctor honoris causa. El texto agrega que también le dieron esa distinción la Universidad de los Andes de Colombia, la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y la de Oxford. Seguramente el propio Borges sugirió la alusión a Cuyo a sus editores como un dato que le interesaba consignar. Su biógrafa y amiga, María Esther Vázquez, en su libro Borges, Esplendor y Derrota, apunta: los dones seguían cayendo sobre su persona. Meses después de ser nombrado director de la Biblioteca Nacional, la Universidad de Cuyo le ofreció el doctorado honoris causa en abril de 1956. Este fue el primero de una serie que recibiría a lo largo de los años, de las más diversas universidades del mundo. Por eso, y por ser argentino, era el doctorado que más apreciado por Borges y el único que recordaba. Cuando leí esa sentencia, no pude dejar de rememorar una anécdota personal que he repetido hasta el cansancio, incluso por escrito, y que vale la pena repasar porque guarda estrecha correspondencia con otros indicios sobre la significación que tuvo para Borges aquella distinción. Una mañana de sábado de 1983, rodeado de libros en la librería de la ciudad y en el corazón de la Galería del Este, a metros de la entrada al edificio donde estaba su departamento de la calle Maipú, lo escuché decirme con inconfundible sintaxis, cuando se enteró de que yo estudiaba letras en esta facultad: imagínese, yo, un hombre tan injustamente premiado, todavía sigo teniendo en primer lugar de mis preferencias el doctorado que me dieron en esa casi secreta Universidad de Cuyo. Claro, fue el primero. Gabriel García Márquez ha dicho que Borges es el poeta de los adjetivos definitivos, ejemplificando con los sonetos del ajedrez, donde el alfil es oblicuo y el rey postrero, y con Gustavo podríamos agregar el vino pendenciero. La fórmula casi secreta para nuestra universidad es, en relación a la celebridad de las universidades que lo homenajearon luego, otro notable ejemplo de la sentencia del colombiano. Fue en esta facultad donde hace años Emilia de Zuleta, ante mi interés por saber de aquel doctorado, me entregó una nota con su firma diciéndome que algún día ese relato sería historia y que quería dejármelo testimoniado. Les leo a Emilia. Fue Félix Grillo de la Paolera quien sugirió la idea de conceder el doctorado honoris causa a Borges. Amigo de Borges desde su juventud en Adrogué, fue también él quien le presentó a un talentoso boliviano, Marcial Tamayo, y Adolfo Ruiz Díaz, quienes en colaboración escribirían Borges, Enigma y Clave. La propuesta de la Paolera halló entusiasta eco en el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ángel Lapieza Eli, y en el rector Germinal Basso. Borges siempre recordó ese primer doctorado y dejó amigos en Mendoza, donde volvió en diversas ocasiones, acompañado por su madre, doña Leonora Acevedo, y posteriormente con su primera esposa, Elsa Astete Millán. El acto de la concesión de este doctorado, para ser comprendido en su significación plena, debe ser situado en su contexto. Se trataba de una reivindicación del escritor perseguido por el peronismo en el ciclo abierto por la Revolución Libertadora, representada por las autoridades universitarias antes mencionadas. Es también muy importante subrayar que fue a partir de ese momento cuando empieza la difusión pública de su obra, hasta ese momento patrimonio de algunas minorías y de su personalidad de escritor. El testimonio de Emilia, con su reconocido don de maestra,
ubiquen el escenario político del momento. A los inicios de la autodenominada Revolución Libertadora, que tomó como método el reincorporar a los echados por no haber adherido al régimen conducido por Perón, al tiempo que echaba a los peronistas, en una acción que, como ironizó Borges por allí, semeja a condenar el canibalismo comiéndose a un ser humano. Ordenanzas del rectorado de la Universidad de Cuyo de los primeros meses de 1956 dan cuenta de este mecanismo de depuración tan condenable como los hechos que le habían dado origen. Borges, por aquellos meses, había recibido el primer Premio Nacional de Literatura, además de que se concretó su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional. El doctorado en Mendoza completaba esa sucesión de hechos que pretendían hacer un ejercicio de justicia con un escritor públicamente enfrentado con el gobierno peronista que, para degradarlo en 1946, lo había ascendido de encargado de una biblioteca municipal al cargo de inspector de aves y frutas. Al parecer, el irónico ascenso nunca se concretó, sino que la mera proposición motivó la renuncia de Borges. Las pistas dejadas por Emilia son muy ricas y vale la pena seguirlas. Aparece Félix de la Paolera, el Grillo, quien en una entrevista de 1999 en el Diario de la Nación introdujo otro elemento político al doctorado. Cito: en 1956, un grupo de izquierda, con el argumento de que Borges no tenía un título universitario, quiso que le sacasen la cátedra de literatura inglesa. Yo conocí al decano de la Facultad de Filosofía y le conté el caso. Lo nombraron entonces doctor honoris causa en la universidad y quedó habilitado para enseñar donde quisiera. El dato es interesante, pues ciertamente otra de las novedades para Borges a la caída del peronismo fue ser nombrado en la cátedra de literatura inglesa, de inglesa y norteamericana, en la Universidad de Buenos Aires. Borges daba la parte de literatura inglesa, Jaime Rest daba como su adjunto la parte de literatura norteamericana. Un dato también importante que nos acerca ya a Mendoza es que fue el Grillo quien le presentó a Borges a Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz Díaz, nuestro profesor, coautores de Borges Enigma y Clave, libro que apareció, es muy importante la fecha, el 11 de marzo de 1955, cuando todavía el futuro de Perón era incierto y publicar un libro sobre Borges no era lo más prometedor para un intelectual. De hecho, es el segundo libro que toma el escritor como tema central, después del de Adolfo Prieto, Borges y la nueva generación de 1954. Además, es justo decirlo, es uno de los mejores. Y todavía hoy se lo puede leer con admiración por su prosa y por la solidez de sus análisis que no han envejecido. Es importante apuntar que ese libro tan notable es enigmático y esconde varios interrogantes de difícil respuesta. Sus autores, dos jóvenes de 34 años Tamayo y de 35 Ruiz Díaz, sorprenden por la profundidad y erudición filosófica, a la vez que es difícil imaginarlos asociados si se tienen en cuenta sus desarrollos posteriores. También llama la atención por la personalidad del texto, que haya sido escrito en coautoría. Parece más bien el texto de un autor. Rodolfo Moder, en su artículo Jorge Luis Borges y Adolfo Ruiz Díaz, una evocación, sostiene que la participación de Tamayo fue, cito, más que nada de carácter simbólico, fin de cita. La sentencia agrega oscuridad, pues no es claro qué es una participación de este tipo en un libro, pero sí se puede decir que el escritor boliviano solo volvió a publicar un tomo de poesía en 1990, Demasiada Luz, al tiempo que a lo largo de su vida fue 3 veces ministro nacional de su país. La última vez a cargo de la Cancillería en 1983. Lo más curioso es que las 2 ocasiones anteriores fueron en 1956 y 1958, es decir, muy cerca de los tiempos del libro con Ruiz Díaz, quien por otro lado desde 1953, con apenas 33 años, había venido a dar clases a Mendoza en la Facultad de Filosofía y Letras, donde dictó Introducción a la Literatura y Estética. Algunos tuvimos la suerte no solo de cursar esas 2 materias,
sino de ser alumnos de su último seminario de licenciatura. Yo hice mi licenciatura con él, que fue sobre realidad y realismo en la literatura. Fue un año antes de morir y realmente un legado muy notable desde lo intelectual. El testimonio de Modern es significativo y agrega datos que vale la pena recordar. Cito: con el tono elegante y ameno que le era propio, Ruiz Díaz lo recuerda en un homenaje dedicado a Borges, en el cual la Universidad Nacional de Cuyo le otorgó durante una ceremonia celebrada en 1956 el título de doctor honoris causa, el primero que recibió dentro de una larguísima lista posterior. Allí agradeció la distinción que le pareció generosa y, como señala Ruiz Díaz, cito a Ruiz Díaz, lo alegró que la casa criolla que entonces lo acogía tuviera un patio al fondo parecido a los de su niñez. Ese es el edificio de la calle Rivadavia, obviamente. El edificio de la calle Rivadavia, y también, ya vamos a ver, está en la calle La Cera. También hizo hincapié en el esplendor de su cerezo. Al día siguiente se realizaba un acto público en el Teatro Independencia de Mendoza, rebosante de público. Borges, según la evocación de Ruiz Díaz, disertó sobre Yeats y reunió en una imagen tan sobria como emocionante al poeta irlandés con José Hernández. Comunicaba entonces a sus oyentes que la conjunción de dos destinos era una de las convicciones definitivas de su propia vida, y que comprender a un escritor significaba purificarlo de las contingencias externas tan gratas a los manuales. Las fechas, las distancias, los idiomas, continuaba, son meras apariencias inertes y engañosas si no se las refiere a la misteriosa unidad esencial del hombre. Y le sigue una anécdota graciosa. Borges deploraba en un encuentro con una flamante profesora de inglés que algunos poetas antes famosos ya no eran leídos, por ejemplo Robert Browning. En palabras de Ruiz Díaz, la interlocutora le contestó con aplomo que sí lo leía y que se contaba entre sus preferidos. No hacía falta más. Borges se olvidó del gentío que lo rodeaba. Lo único importante en el mundo era Browning y una mendocina capaz de recordarlo. Ambos, frente a frente, en una fervorosa payada, se pusieron a alternar versos y versos. La figura de Ruiz Díaz, quizás injustamente olvidada hoy, toma vuelo en su relación con Borges. Adolfo fue el maestro de muchos de nosotros y con sus alumnos desplegó ese encanto al que alude Modern y que lo emparenta de modo singular con Borges y su doctorado de 1956. No solo por su extraordinario libro, sino por sus muchos artículos, varios de los cuales conservo dedicados como testimonio de aquellas charlas en la facultad o en su inolvidable estudio del Callejón Delgado. Quien también nos recuerda aquella relación de nuestro profesor con Borges es su viuda, Amalia Hugo, testigo privilegiada de varios capítulos de esa larga amistad. Llegó a Mendoza en tren, cito a Amalia, ¿no?, en compañía de su madre, Leonora Acevedo. Esa mañana lo esperábamos junto a varios escritores locales en la estación San Martín. Maestro, le dijeron, y tras los saludos le preguntaron qué estaba escribiendo. Contestó: en el tren era difícil dictarle a madre, pero he pensado algunas coplas, esas que parecen de todos y que ya debieran estar escritas. Le rogaron que recitara alguna, y Borges primero separó suavemente a su madre diciéndole: vaya para allá, madre, por favor. Entonces dijo: hay en medio de la plaza del pueblo de Peguajó un letrerito que dice la puta que lo parió. Al estilo de payada, Ruiz Díaz agregó: una plaza y un ombú hay en el pueblo de Pando y un perrito negro y blanco que te va a sacar cagando. Las risas distendieron los ánimos y se produjo el acercamiento cordial que quedaba trunco frente a Borges debido a su respetada y temida intelectualidad. De allí fuimos, recuerda Amalia, al Instituto de Lenguas y Literaturas Modernas, así se llamaba entonces, en calle 9 de Julio. Dos alumnas, Magda Castelvi y Marta Gómez, buscaban algo en el fichero y al volver se vieron a Borges. «¡Profesor Borges!», exclamaron efusivas y emocionadas. Al atardecer, realizaron el acto académico en el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Tras la parte protocolar, Borges agradeció. «Qué bueno», dijo acariciando el tubo que contenía el diploma. «Así vienen los diplomas. ¿Cómo se van a divertir mis sobrinos? Muchas gracias». Hoy por la mañana, unos colegas que fueron a recibirme a la estación
me dijeron maestro, y yo no soy maestro. Después, en el Instituto de Ruiz Díaz, unas alumnas me dijeron profesor, y yo no soy profesor. Y ahora me dan una mención universitaria. ¡Qué carrera rápida que he hecho! Voy a decirle a mis amigos que no pierdan el tiempo en Buenos Aires y que se vengan sin tardanza a Mendoza. La relación de Ruiz Díaz con Borges fue muy extendida en el tiempo. Este es el Grillo de la Paulera, me olvidé pasar con él. Este es una con Grillo de la Paulera, ya con un Borges grande. Fueron a Drogué para hacer un libro. Este es con Grillo más cercano a la época del 56. Se conocieron en el Hotel La Delicia, que es, bueno, es escenario de algún cuento memorable de Borges. Ahí están entrando en una librería. Ahí está el libro Borges, Enigma y Clave, que realmente recomiendo releerlo porque es una joya, es una maravilla. Ahí está Ruiz Díaz y ahí está Marcial Tamayo. La otra. Esto viene ahora. La relación de Ruiz Díaz con Borges fue muy extendida en el tiempo. Alguna vez el profesor acompañó a sus alumnos en viaje de estudios a Buenos Aires y luego de visitar una exposición de artes plásticas se reunieron con Borges. El último encuentro fue en San Juan, en 1984, cuando durante el Congreso Nacional de Literatura Argentina, Borges recibió otro doctorado honoris causa. Algunos de los alumnos de Ruiz Díaz nos enteramos de aquel encuentro del que no pudimos participar porque fue notorio el aislamiento al que los organizadores condenaron al ya anciano escritor. Variados son los testimonios, pero una de las anécdotas más sobresalientes es que los dos viejos amigos hicieron una payada de sonetos de la lengua española, en la que ambos recitaron de memoria alguno de sus predilectos, con la intención de fijar una antología. Las trampas de la memoria no han estado ausentes porque durante años recordé que Adolfo me contó que el objetivo eran los peores sonetos de la lengua castellana, lo cual es un muy bello proyecto. En un testimonio de Amalia que leí hace poco, ella sostiene que era de los mejores. La verdad es que es más confiable su versión, pero me gusta más la mía. He aludido al testimonio que me entregó escrito de Emilia de Zuleta, y hace pocos días su hijo Ignacio, a través de internet en su entrega semanal, rememoró una vieja entrevista a Borges hecha por él para la televisión marplatense el 18 de agosto de 1981. Allí transcribió recuerdos borgianos que vienen a cuenta hoy. Cito: de la Paolera, que me vincula tan gratamente a Cuyo, donde me doctoraron por primera vez en la vida y después otras universidades han plagiado a Cuyo. Harvard, la Sorbona, Tucumán, La Plata, Oxford, todas esas. Ese doctorado es el que me conmovió más, claro, era el primero. Jamás había soñado ser doctor. Yo era un vago bachiller ginebrino, pero llegar a doctor así en un acto, en un gran teatro, fue una gran sorpresa para mí. Y eso llegaba desde tan lejos, desde Mendoza. Más lejos antes que ahora, ya que viajamos en tren, salimos al alba de Retiro y llegamos al alba del otro día a Mendoza. Y Félix de la Paolera había estado toda la noche caminando de arriba abajo sin dormir. Bueno, no había mucho que hacer en Mendoza. Nos esperó en la estación y nos llevó al hotel. Y al lado del hotel recibí ese doctorado que me ha conmovido más. Fin de cita. Estos recuerdos nos proporcionan otro dato. Borges y su madre pararon en el viejo Plaza Hotel, que está al lado del Teatro Independencia, donde fue el acto protocolar que recordaba a Borges ante las preguntas de Ignacio Zuleta. Las circunstancias que dieron origen a la entrega del doctorado fueron seguidas con interés por la prensa local. El diario Los Andes, del 23 de abril de 1956, anunciaba el inicio de una importantísima jornada de cultura británica con la presencia del embajador en Buenos Aires, Sir Francis Evans, y con la Organización de Extensión Universitaria de Cuyo y del Consejo Británico de Mendoza. El encuentro duró toda la semana y fue el marco ideal para la distinción a Borges. El viernes 27, el matutino anunció para las 19 la conferencia Destino y Proezas de William Butler Yeats, a la par que comentaba la proyección del Hamlet de Sir Laurence Olivier.
La elección del tema para su charla merece alguna puntualización, pues Yeats es un autor al que Borges nunca le dedicó uno de sus muchos artículos sobre literatura inglesa. Sin embargo, eligió versos del poeta irlandés como epígrafes a dos de sus cuentos más memorables, Biografía de Taddeo Isidoro Cruz y Teoría del traidor y del héroe. Por desgracia, el texto de lo dicho por Borges aquella jornada mendocina se ha perdido en el tiempo. Al día siguiente, el sábado 28, el titular era: título de doctor honoris causa se dará hoy a Borges en Mendoza, en Mendoza Borges, y estaba acompañado de una larga entrevista, según testimonia la foto, la próxima. Pues la nota no está firmada por Antonio Di Benedetto, que meses más tarde daría a conocer su novela Sama, y que sería invitado por Borges en 1958 a la Biblioteca Nacional a hablar de literatura fantástica, a partir de una relación que muy probablemente se haya anudado a ese trabajo periodístico de 1956. La publicación de Los Andes dio pie, en especial, a dos tipos de puntualizaciones por parte de Borges. Habló sobre todo de sus concepciones literarias, pero también se explayó de modo muy singular sobre la situación política del momento. Di Benedetto introduce su crónica puntualizando que Borges esperaba desde tiempo antes... su crónica diciendo que Mendoza esperaba desde tiempo antes a Borges, quien iba a venir invitado por la Sociedad Argentina de Escritores, pero que dos visitas se habían frustrado por su salud visual la primera y la segunda por la, cito, prohibición policial de los actos de la institución en referencia a la SADE. El comentario daba cuenta del clima político durante el peronismo, al que Borges aludía al decir con ironía que se registraba un déficit en la cultura nacional. Cito: al cabo de 12 años de fomentarlo, ese déficit, por inexpertos que fueran, tenían que conseguirlo. Fin de cita. Nótese que remitía el inicio de ese déficit cultural a la Revolución del 43, a la que consideraba como el pórtico del régimen al que evitaba nombrar. Con respecto al modo de desandar el camino, sostenía, cito, no hay método, será parte de la convalecencia del país, fin de cita. Pero iba aún más allá en su análisis y se refería al debate sobre el arte comprometido, cito, antes yo estaba en contra, pero he cambiado, me parece bien, sobre todo frente a esta época revolucionaria. Yo mismo me he comprometido, pero tampoco puedo recomendar esto a nadie. Fin de cita. Para rematar, se refería a intelectuales que habían adherido al peronismo diciendo, cito, entre los limitados había gente afiliada al régimen, algo en ellos se revelaba. Como escritores no podían celebrar ese sistema, y al hacerlo lo hacían mal, con vergüenza, con incomodidad. Fin de cita. Al tiempo que revelaba estar componiendo un cuento sobre la revolución y también poesías. Estas confesiones confirman lo apuntado por Emilia de Zuleta sobre la connotación política que también tuvo el doctorado. No, a ver la anterior. Bueno, esa es otra. No, sigamos a las dos que vienen. La crónica del 29 de abril de Los Andes, comentando los detalles del acto de entrega del doctorado, se cerraba anunciando para ese día a las 11 una charla de Borges sobre el Quijote en la sede de Filosofía y Letras, Las Heras 430. El matutino consignaba que la mesa académica, montada en el escenario del Teatro Independencia, había estado integrado por el interventor interino de la universidad, Hernán Cortés, el secretario general, Guillermo Petra Sierralta, el prosecretario, Rubén Calderón Boucher, el interventor de la Facultad de Filosofía y Letras, Ángel Lapieza, y los interventores interinos de Ciencias Agrarias y Medicina, Mario Barraza y Redento Basso, el director de la Facultad de Lenguas Vivas, Antonio Salonia, además del doctorando, por supuesto. En el público estaba el intendente de Mendoza, Rafael Ruiz López, y magistrados de la Suprema Corte. Le tocó al profesor Calderón Boucher leer los fundamentos de la Ordenanza 23, que es esta, del día 25 de abril, que deja en claro la intencionalidad política del
doctorado, pero también hace una premonitoria valoración de la trascendencia de Borges, y yo creo que esto es lo verdaderamente importante como escritor, si tenemos en cuenta, como dice Emilia de Zuleta, que recién comenzaba la difusión pública de su importancia para el mundo de las letras. El texto apunta que es inherente a la esencia misma del universitario ubicar en ese rango a quienes acrediten una relevante actuación y una ponderable influencia en la cultura nacional, que Jorge Luis Borges es una de las figuras de mayores proyecciones literarias, de mayores proyecciones en la literatura contemporánea argentina, estimación en la que coinciden la crítica del país y del extranjero, que la vasta producción literaria configura un estilo originalísimo, un rigor del pensar y una revalorización inmediata infrecuente en las mejores literaturas de cualquier época. Creo que esa es una definición para 1956 de una sutileza verdaderamente notable. Que la vasta y óptima producción literaria configura un estilo originalísimo, un rigor en el pensar y una revalorización idiomática infrecuente en las mejores literaturas de cualquier época. Lo repito porque me parece una definición para ese momento verdaderamente notable y difícil que alguien, además en un instrumento burocrático, redactar así, ¿no? Que tales méritos están siendo justamente aquilatados, acá viene lo político, por los más representativos organismos de la cultura y del gobierno de su patria, según lo demuestran su designación como director de la Biblioteca Nacional, como profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires o como miembro de la Academia Argentina de Letras, que debe figurar en la lista de honor de una universidad el nombre ya ilustre de un escritor a cuyas brillantes cualidades se suman un esfuerzo sostenido, una esclarecida noción de su responsabilidad intelectual y una firmeza moral probada en todos sus actos. Que un ejemplo de trabajo, conducta y capacidad es la mejor pauta para los que quieren formarse en las arduas exigencias de la vida universitaria. Luego que el decano Lapieza, en representación del rector, ausente de la provincia, hablara, Borges agradeció. Aludió al poema Miedos y Escrúpulos de Robert Browning. Un individuo oscuro se cree amigo de un hombre ilustre. Imagina que le dirige saludos, incluso algunas cartas, pero al fin duda de su existencia y se lamenta de no ser el destinatario de ninguna señal clara de esa amistad. Borges remató preguntándose si ese amigo no sería Dios, y analizó que el poema simbolizaba la ambigua relación del hombre con lo divino. La parábola urdida lo llevó a saltar a la relación del escritor con sus lectores, y se refirió a la incertidumbre de quien escribe y no sabe cómo es recibida su escritura, lo cual a lo mejor lo lleva a considerarse solo y fracasado, sin que le llegue antes de la muerte el testimonio de que sí es valorado. El bello recorrido lo llevó a una sentida declaración, cito: «Yo escribí y trabajé mucho estos años, y no supe si estaba solo o no. Este hecho de hoy es testimonio de que aquella soledad fue ilusoria, y también es testimonio de la existencia de amigos comprensivos y generosos». Fin de cita. Quizás esta declaración une los dos sentidos a los que aludía al principio como significativos en aquel doctorado honoris causa. Hay en ella una instancia que podría ser leída como política, la del escritor que ha estado aislado por un régimen hostil, pero también aparece la del creador que no ha alcanzado aún una relación estrecha y abierta con lectores desconocidos, con un público amplio. La visita de Borges terminó en la noche del domingo en el Círculo de Periodistas, donde fue agasajado por la SADE mendocina. Entre escritores, recordó a Enrique Banch y dijo algunos de sus versos. Del encuentro dio cuenta a los Andes el lunes 30. Esa mañana Borges había tomado el tren de regreso junto a su madre. En Buenos Aires, al día siguiente, el martes, lo esperaban a Giorgi y a doña Leonor, Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, en retiro, tal como quedó registrado en el Diario de la Amistad de los inventores de Honorio Bustos Domecq. Para terminar este recorrido, querría compartir una imagen que me llegó de casualidad, que no he podido encontrar en ningún otro lugar, salvo en la tapa del suplemento Primer Plano del diario Página 12 del domingo 25 de febrero de 1995.
Allí se anuncia una entrevista desconocida y se ve a un Borges anciano, sentado en su austera cama de hierro en su habitación de la calle Maipú. La foto es en blanco y negro. Borges viste un elegante traje a rayas, de solapa ancha, y lleva una corbata de nudo grueso que podemos imaginar amarilla. A su izquierda, en la pared, cuelga un diploma enmarcado con un marco muy sobrio. Detrás de la cama hay unas puertas de un armario que está clausurado por el respaldo de la cama y una mesa de luz. Sobre ella está el picaporte de la puerta y sobre una de las hojas hay dos objetos. Un tigre que parece de porcelana y que en algún escrito perdido he leído que es azul. Y sobre la cabeza del felino pende otro diploma sin marco que se puede imaginar apenas detrás de un vidrio. El escudo es inconfundible. Es el de la Universidad Nacional de Cuyo. Tan caro a todos nosotros, con el cóndor y la inscripción en el libro, en Spiritus Remigio Vita, felizmente traducido en el espíritu aletea la vida. He atesorado ese suplemento entre cientos de diarios, porque comprendí que esa foto nos demuestra, sin dudas, que muchos años después de aquel doctorado de 1956, Borges lo seguía teniendo entre sus recuerdos más preciados, al punto de conservarlo en su cuarto, en su mayor intimidad, aun cuando por su ceguera no pudiera descifrar las letras de esa cartulina. Al empezar a preparar estas palabras lo busqué, y por suerte, después de mucho revolver y de buscar varias pistas falsas, porque imaginaba esa foto en otros lugares, di con el viejo diario. Sentí la felicidad de volver a comprobar que el amor de Borges por esa casi secreta universidad a la que tantos le debemos tanto, no es una construcción falsa de mi memoria, sino una realidad que he querido compartir hoy con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Correas y especialmente a ustedes por habernos acompañado en este acto con que la Facultad de Filosofía y Letras brindó homenaje a la excelsa figura de Jorge Luis Borges. Muchas gracias.